Y yo ruego, hermanos, al Señor que usted y yo podamos tener el espacio que merece el Señor en este tiempo. Sé que algunos, quizás seguramente algunos de nuestros hermanos salen de vacaciones y no somos religiosos en un sentido para decir que está mal, ¿verdad? El irse a vacaciones, porque gracias a Dios que las tienen, disfrútenlas, aquellos que han de salir. Pero también, hermanos, la invitación para los que salen es que no olviden, en medio de su tiempo de descanso, estos días tan importantes. Sé y entiendo que cada día podemos celebrar y reconocer a la obra de Cristo. Sé que estamos aquí cada domingo por su gracia y su amor. Pero, hermanos, este tiempo, el tiempo de Semana Santa, es aún más significativo porque le damos el peso y la contemplación a la obra de Jesús. Y al poder entender su amor, no a la magnitud que quisiéramos, porque no se puede, pero sí dar este lugar y espacio para saber encontrarnos y contemplar nuevamente, reflexionar en la obra de Cristo. Y tan es así, hermanos, que la semana de la pasión de Jesús, que empieza precisamente el domingo, que le llamamos el Domingo de Ramos, en cada uno de los 4 evangelios, esta parte de la historia de Cristo es más o menos el 30% de cada uno de los evangelios. Abran su Biblia, por favor, en Mateo 21, vamos a ir a Mateo 21. A partir de Mateo 21, Mateo tiene 28 capítulos, entonces una tercera parte aproximadamente es de la semana de la pasión. Si usted se va a Juan desde del capítulo 12, me parece, empieza con la entrada triunfal, porque los cuatro evangelios lo hablan, más corto, más largo, pero lo mencionan. Y en general todos los evangelios, por lo menos un 30% de sus pasajes, de sus capítulos, o del contenido más bien, hablan de esta semana. Y es por eso que nosotros como iglesia cristiana le damos la importancia y la relevancia a esta semana, porque vemos lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Jesús, hermanos, está por culminar su ministerio. Y recordemos que cada evangelio tiene un propósito de estar ahí. Cada evangelio tiene un autor, y dicho autor piensa, o al momento de escribir, estaba pensando en un tipo de lectores, ¿sí? Entonces, Mateo estaba escribiendo a los judíos, muchos de nosotros lo sabemos. Si usted lee Mateo, generalmente Mateo usa mucho palabras claves como para que se cumpliese lo que la Escritura decía, o el Mesías, o el reino de los cielos, conceptos que el judío entendía, y la intención de Mateo precisamente era que el judío entendiera que él era la promesa, ¿sí? Y quiero que entendamos algo. El tema de hoy, hermanos, en este Domingo de Ramos, le titulé Choque de dos reinos. Y quiero que entendamos, hermanos, que el pueblo judío tenía la esperanza y la expectativa de un Mesías. Ellos estaban siendo gobernados por un imperio romano. Veíamos la semana pasada que eran tan nacionalistas el judío que se sentían pecar incluso al dar impuestos por su sentido de pertenencia, por ser el pueblo de Dios. Y entonces cuando ellos abren las escrituras, abren Isaías quizás, abren algún profeta que habla
que habla más detalladamente acerca de esta persona que había de venir e iba a salvarlos. En la mente del judío no estaba un reino del cual Jesús vino a enseñar. El reino que ellos entendían o esperaban era un reino meramente político y social. Es decir, este hombre va a venir y quitar a Roma y se va a poner él y vamos a volver a ser gobernados como fuimos en el tiempo de David. Esa era su mayor expectativa y su mayor esperanza. Y algo que creo que, bueno, al menos personalmente, creo que había sido muy dura o he sido muy dura al pensar en por qué los judíos pensaban de esta manera. Pero si usted se pone a leer un poco la historia del judaísmo, hermanos, incluso lo invito a leer, por ejemplo, aún los libros que no están en nuestra Biblia, que se les conoce como deuterocanónicos o apócrifos, algunos les llaman. Macabeos, por ejemplo, describe parte de este silencio de 400 años que hubo entre el último profeta, o bueno, en este caso entre Malaquías, que es el último profeta que hay en la Biblia, cronológicamente no lo fue, y luego llegamos a Mateo. Bueno, entre esta parte y esta parte hay 400 años, que se le conoce como el periodo de silencio. No había nada. No, se le conoce el periodo de silencio porque Dios no habló, no reveló nada, no mandó profetas, no mandó a alguien a decir algo, no mandó nada. Y fueron 400 largos años, que en esos 400 años, hermanos, el pueblo de Israel sufrió muchísimo, muchísimo. Primero, la historia que usted y yo tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento termina cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, ¿sí? Con Esdras y Nehemías y un poquito de Esther, es lo último que tenemos, ¿sí? Y luego llega Mateo y viene Jesús. Entre estos dos son 400 años, donde cuando está la historia de Nehemías, estaban bajo el imperio persa, pero al imperio persa llega el imperio griego y lo derrota, y entonces ahora ellos son gobernados por el imperio griego. Y después del imperio griego llegan los macabeos, llega una revuelta que eran judíos, pero tratan de hacer una independencia. Y de ahí nace lo que se conoce como el Yom Kippur y algunas festividades de independencia que ellos tienen, el Hanukkah me parece en diciembre, que es como su día de independencia porque estuvieron los macabeos en ese tiempo. Pero después problemas y situaciones donde el periodo griego cae, el imperio, los macabeos eran débiles y entonces viene Roma y golpea y ahora están bajo el dominio de Roma con Herodes. Herodes, ya en este tiempo ya no era Herodes el Grande. El caso, hermanos, es que estamos hablando de un pueblo que por 400 años que no tenemos historia habían sufrido de una manera impresionante. Reyes donde se conoce la historia que humillaron y utilizaron de alguna forma profana al templo. Habían sido judíos donde la historia los había lastimado mucho. Y entonces ellos, cuando están buscando el reino de Dios o están esperando el reino de Dios, no los justifico, pero entiendo que este dolor y esta esperanza de decir, Señor, así como salvaste a los egipcios de la esclavitud, al pueblo judío de la esclavitud egipcia, así sálvanos a nosotros. Cada Pascua esa era su esperanza.
Cada Pascua era la esperanza de que el Señor había de vencer al gobierno para que Dios instaurara nuevamente su reino por medio de un rey que viniera de ellos, que descendiera de su trono. Y entonces llega Jesús, llega el Hijo de Dios, y ya empezamos mal porque el Hijo de Dios no nace en un palacio, nace en un pesebre. Y esta historia o esta entrada triunfal, hermanos, es una de las visualizaciones más grandes del reino que Cristo vino a poner y a implementar. Y por eso se titula El choque de dos reinos, porque precisamente a veces el pueblo de Israel tenía un concepto de quién debía ser Jesús y qué tenía que hacer Jesús. Y a veces nosotros como cristianos tenemos un concepto muy extrabíblico de lo que tiene que hacer Jesús y de lo que debe hacer. Y bueno, lo primero que hablamos, hermanos, es que estamos en el tiempo de Pascua. En aquellos tiempos, el viernes sería la Pascua, entonces todos debían ir a Jerusalén. En esos tiempos la gente se aglomeraba en Jerusalén. Josefo, un historiador judío, decía que se llegaban a reunir hasta 3 millones de personas. Es decir, imagínense la ciudad, el lugar. A veces vemos las películas de algunos ahí con las palmas. No, eran muchas personas las que estaban ahí. Acompáñame a leer del versículo 1 al 5 de Mateo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Jesús viene de resucitar a Lázaro, viene mucha gente con él, y se dice que el lugar donde estaba parado, Jesús alcanzaba a ver el templo, y manda por el pollino y por el asna. Y en esta parte, hermanos, podemos encontrar este carácter sobrenatural de Dios. Hay muchos comentaristas y muchas personas que dicen: bueno, a lo mejor Jesús lo planeó, porque los discípulos llegaron, desataron al pollino y pues el dueño le dijeron: el Señor lo necesita, y el dueño no hizo expresión de pues cuál dueño, ¿verdad? No sabemos qué pasó, no sabemos si ellos eran servidores de Dios, de Jesús, o seguidores de Jesús y lo entendieron. No sabemos, pero entendemos que hay un carácter sobrenatural y un control. Y aún, hermanos, si Jesús lo hubiera hecho, les hubiera avisado: ahorita te voy a encargar un pollino. Necesitamos entender que Jesús cumple más de 300 promesas en el Antiguo Testamento. Y algunos críticos piensan que Jesús como que las iba palomeando, ¿no? El checklist de aquí dice lo tengo que cumplir, aquí dice lo tengo que cumplir. Sin embargo, haciendo un análisis realista de las promesas que Jesús cumple del Antiguo Testamento, por mucho no pudo haber controlado muchas de ellas. Por ejemplo, no pudo haber controlado su nacimiento, no pudo haber controlado su muerte y su sepultura, no pudo ser así. Hay más de 300 promesas en el Antiguo Testamento que Jesús cumple y que dan evidencia del cumplimiento que hay de este rey. En la entrada triunfal vemos cumplirse una más. Y dice en otra versión: mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde. Hermanos, en aquellos tiempos, cuando una persona iba a declarar la guerra a otra, llegaban con espada y llegaban con caballo y ejército. Jesús venía en un pollino.
El pollino era una representación o un asna de paz, de venir en son de paz. Era una señal de humildad y no de guerra. El texto que nos habla Zacarías refería a un Mesías muy pacífico que pondría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre y que además salvaría al pueblo de otra manera. Algunos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Algunos ni siquiera, quizás vieron el montón y llegaron, como hasta la fecha vemos mucha gente y a ver qué está pasando, pues a lo mejor mucha gente también se acercó a ver qué estaba pasando cuando Jesús iba a venir. Pero este rey resulta que no conquista enemigos, no declara la guerra, sino que sana enfermos, predica a los pobres, era amigo de prostitutas y de publicanos. Resulta que este reino que él viene a proclamar nos invita a ser parte de él, pero para ser parte de él tienes que servir para ser el mayor. Uno es grande cuando perdona, uno se vuelve héroe cuando aprecia a un niño. Y el mayor tesoro que podemos tener es cuando comprendemos que nada nos pertenece. El rey de este reino es sumamente distinto al reino que ellos esperaban. Y no me malinterpreten, hermanos, Cristo en su labor de ministerio y en su trabajo ministerial hizo labor social, hizo y cambió su mundo, hizo y cambió su comunidad. No fue una cuestión meramente espiritual. Sin embargo, no venía a instaurar un reino físico en ese momento. Y entonces nos encontramos que este choque de dos reinos, lo primero es que es un reino al revés, es un reino de paz, es un rey que no viene a declarar la guerra, es un rey que dijo que iba a morir, es un rey que iba a ser vencido en algún momento. Y es bien interesante porque Hechos, en uno de los pasajes dice que ni siquiera los discípulos entendían bien, hasta que vino el Espíritu y les hizo entender y entendieron esta proclamación. Pero uno de los actos que veneramos en la entrada triunfal, hermanos, no es solamente entender la manera en que este rey viene a instaurar su reino. Este momento, hermanos, es el momento en el que Jesús se permite y permite a otros que lo declaren rey. A lo mejor sin conocer, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor de una manera egoísta, a lo mejor no estaban adorándolo como el rey que él merecía ser rey, pero este momento se abre un espacio en el cual la gente declara algo que es verdadero, aunque ni siquiera ellos entendían la magnitud de eso. Jesús estaba entrando en un pollino y la gente, dice la Biblia, que empieza, vamos a leer del 8 al 12, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es decir, si ustedes recuerdan, muchas veces Jesús decía, no le digan a nadie. Hacía un milagro y decía, no le digan a nadie. Que seguramente no le hacían caso, ¿verdad? Pero Jesús
Vemos también varias escenas donde la gente se amotinaba para hacerlo rey o para buscar declararlo a él como rey, y Jesús se escondía. Pero es este momento donde se abre la puerta para que Jesús sea reconocido como el Señor y como Rey. Muchos no lo entendían del todo, ni siquiera los discípulos. Incluso aquí mismo dice, unos decían que era profeta. Para ellos era alguien que tenía la oportunidad de cambiar la historia física. Es decir, si Jesús en ese momento sacaba espada y decía, vamos contra Roma, se levantaban. Jesús en ese momento tenía todo el respaldo del pueblo para hacer una revuelta. Aquí, hermanos, este pueblo se remonta al Salmo 118 que leímos ahorita al iniciar el culto. Un salmo mesiánico. Y es un momento donde dicen, Señor, sálvanos ahora, te lo rogamos. Bueno, la palabra Hosana, hermanos, eso significa sálvame ahora, te lo ruego. En algunas otras connotaciones es un significado de adoración. Sin embargo, Hosana tiene la profundidad es sálvanos. La gente que se amotinó a adorar a Jesús con palmas, con mantos para que pasara, ellos estaban rogándole que lo salvara. Ellos estaban rogándole que fuera él el rey. Pero repito, ellos lo hacían en una forma urgente y personal de que su vida fuera transformada en su entorno físico. En este momento Jesús ya no procuraba evadir atención, al contrario, Jesús desafía, hizo entrada pública, hizo una limpieza del templo y aceptó estas declamaciones. Aún los fariseos, cuando quisieron detenerles, les dijo, si estos no hablan, las piedras van a hablar. Déjalos que reconozcan que soy. Fue un momento donde por fin Jesús se permite o pone el momento perfecto para que la gente lo vea y lo reconozca. Mucha gente no lo hizo y mucha gente se quedó en el hosana de que su vida fuera mejor, que sus problemas se arreglaran, que Pilato se fuera. No fue un hosana más profundo, hermanos. No fue un hosana donde realmente nos acercamos al Señor y podemos decir, Señor, de quien nos tienes que salvar es de nosotros mismos. De quien nos tienes que salvar es de mi vida y de mi pecado. El hosana que Dios espera, hermanos, de nosotros es aquel en el cual pedimos, Señor, rescátame. Rescátame de mis pensamientos, rescátame de mis miedos, rescátame de mi oscuridad, rescátame de mi doble integridad, no podría ser, de mi doble moral. Hosana, el hosana que hoy tenemos por la revelación, hermanos, es aún mucho mayor a una solución externa. Repito, Jesús no está despreocupado por lo que pasa a nuestro alrededor. También podemos rogarle que rescate nuestro mundo y rescate las situaciones en las que vivimos, que rescate hace poquito vi por lo menos 15 niñas desaparecieron en un periodo muy rápido en Monterrey. Claro que podemos acercarnos ante nuestro Rey y pedir hosana por ellas.
pero también, hermanos, es este grito de sálvame, Señor. Sálvame de mí, de mis intenciones. ¿Saben? El hermano Carlos Muro me mandó unos links y he estado, mientras estoy cocinando, escucho algunas meditaciones o contradicciones de chicos que se han alejado de la iglesia. Y me encontré con una página literalmente era de testimonios de desconversión, así era. Y eran testimonios muy duros, muy fuertes. Pero se me quedó muy grabado una muchacha homosexual que ella decía mientras ella se fue a la iglesia mucho en parte porque cuando ella ve su realidad, la iglesia no supo cómo trabajar. Eso lo podemos platicar después. El punto es que ella, en sus conclusiones, dice: yo ya no creo en nada, soy atea, ya no hay algo, no hay una existencia para mí. Dice: tengo mucha gente que amo, que sí cree y que tiene una fe, y mi consejo para ellos es: mientras tu Dios sea el Dios que te haga feliz y sea el Dios que te convenza y te acepte y sea algo benéfico para tu vida, está bien. Entonces, si lo escuchas ligeramente, dices: pero si profundizas, es un Dios a tu imagen, es un Dios es moldear un Dios a lo que tú quieres que sea ese Dios. Bueno, este rey viene a decir: yo soy el rey y en este reino se vive de esta manera. Y yo soy rey y en este reino necesitas entender que necesitas ser rescatado de ti mismo, de a veces nuestras luchas y de nuestros miedos. Este rey es un rey que viene a salvarnos y a hacernos a su imagen y no él a nuestra imagen. Y en este choque encontramos también, ahora acompáñame a Lucas. Lucas 9:41. No es cierto, creo que es Lucas 19, que es muy poquito. Sí, debe ser 19. 19:41 dice: Jesús entra, la gente lo adora, le pide que los rescate. Jesús no dice nada, acepta esa adoración por algunos, adulación por otros. Porque en 5 días, hermanos, vamos a ver que esos hombres que le pedían sálvanos, al no entender cómo era este rey, al no entender cómo iba a ser su reino, estas personas que estaban delante de él adorándole y pidiéndole que lo salvara, lo salvó, pero de la manera que no lo esperaban. Y esta misma gente, en 5 días estaba gritando: crucifican. Porque ellos, su concepción de reino, su concepción de rey, no era la que Jesús vino a mostrar.
Y dice el versículo 41 y 42 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y bueno, ahí Jesús hace una profecía de lo que iba a pasar 70 años después. Pero Jesús sabe perfectamente y conoce el corazón. Después de pasar esa entrada triunfal, sube, ve a esa gente que lo adoraba y lo reconocía, pero que a la vez no lo entendía bien. Y dice la Biblia que Jesús llora porque sabía que su corazón y su adoración eran falsas, que esa era una falsa coronación en ese momento, que la corona que ese día le quisieron poner, en 5 días se convirtiera en una corona de espinas, porque no entendían, repito, quién es el rey y a qué vino. Y la pregunta, hermanos, que podemos hacernos aquí es si el reino de Cristo realmente ha sido establecido en nuestra vida, o si solo también somos parte de una falsa adoración, donde adoramos al Rey, donde nos gusta hablar del Rey, donde hemos visto y nos asombra las cosas que hace, pero hasta ahí. Como diría una canción, no cristiana, pero yo sigo siendo el Rey. Yo sigo siendo el Rey de mi vida. Yo sigo siendo el que toma las decisiones. Yo sigo siendo el Señor y dueño de lo que yo hago. ¿Cuál es el Cristo que tú conoces y adoras? ¿El Cristo que te has hecho o imaginado o pensado cómo es porque no has estudiado las Escrituras? ¿Realmente es Jesús Rey y eres parte de su reino? ¿O has hecho de Jesús tu vasallo y lo buscas para que haga algo a tu beneficio? La multitud, repito, que gritó Hosana, también gritó: crucifícale. Se decepcionaron de este rey con un mensaje que choca con un reino tan distinto al de nosotros. Hermanos, el mensaje del reino de Cristo es un mensaje que choca con el reino de este mundo. Es un mensaje que constantemente va a contrastar. Es un mensaje que habla de perdón, de paz, de transformación, de unidad, de que nuestro corazón sea limpio, de que tengamos buenas relaciones entre nosotros, de que tengamos la capacidad de perdonar. El mensaje del rey o el mensaje del reino choca contra este mundo cada vez más fuerte. Y si podemos resumirlo, unirlo a tu persona, es que solamente una persona puede reinar tu vida, o tú o Jesús. Así es. O es Jesús realmente el rey de nuestra vida, chocando con nuestra carne y con nuestros deseos, o es nuestra carne siendo gobernada y dejando a Jesús como el vasallo al que solamente buscamos y le decimos Hosana para alguna necesidad. Solo uno puede reinar en tu corazón. En este día de Ramos, Cristo está esperando que tú y yo le proclamemos Rey y que también le digamos Hosana, pero que ese Hosana sea un clamor por su salvación, que te salve de tu lucha por el pecado,
que nos salve del rencor, que nos salve de nuestros miedos, que nos salve de ser hombres y mujeres religiosos y elitistas, que nos salve del egoísmo, de la apatía, de la falta de amor por los demás. El Rey de Gloria, hermanos, sea hoy glorificado y entronado en nuestras vidas como realmente lo merece. Hay un choque de dos reinos en esta historia, hermanos. El reino que se esperaba y el reino que Jesús ofrece. Cuando nosotros abrazamos el reino que se espera de Dios, vas a salir decepcionado. Pero si tú y yo entendemos quién es Jesús, cómo es su reino y cómo nosotros podemos ser sus vasallos, es el reino más hermoso en el que podemos vivir. Somos ciudadanos de dos reinos que a veces chocan entre sí. La pregunta es, ¿quién es el que reina en tu corazón? Solo uno puede reinar. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién es el rey de tus decisiones, de tu adoración? No permitas que como ese grupo cambió, más bien su adoración realmente fue una adulación, una falsa coronación y un rey que nunca conocieron. Esperamos que Jesús en tu vida sea alguien que tú sí conozcas, que sea el rey de tu vida y sea el Señor de todo tu existir. Ese es el mensaje, o uno quizás de los mensajes de la entrada triunfal. Jesús permite que lo adoren. Jesús se muestra como rey. A nosotros nos toca entender quién es y qué merece ese rey. Que el Señor les bendiga y yo creo que nos ponemos de pie para el himno de afirmación.